La actual provincia de La Pampa fue habitada hace miles de años. Los registros más antiguos de los grupos humanos que poblaron este territorio se remontan a 8.600 años antes del presente y se localizaron en el sitio Casa de Piedra 1, en la represa que hoy lleva ese nombre. ¿Quiénes fueron esos primeros pobladores que se asentaron en cercanías del río Colorado? Para conocer esta respuesta, debemos recurrir a los especialistas que se ocupan de investigar la forma de vida de estos pueblos. Somos Paula y Juliana, estudiantes de la Universidad Nacional de La Pampa de Historia, y nos dirigimos hacia el Museo de Historia Natural para entrevistar a la arqueóloga Mónica Verón. Bueno, la arqueología es una rama de la antropología que lo que intenta es reconstruir los modos de vida de las poblaciones del pasado. Es decir, aquellas poblaciones que no han dejado documentos escritos. Por eso los arqueólogos nos basamos para ello en los objetos materiales. Es que los arqueólogos tratamos de llegar a conocer, casi diría, intimidades de la vida de estos pueblos desaparecidos y que no tienen otra forma de manifestación, pero que está plasmada también en los paisajes, no solamente en los objetos materiales, sino en los paisajes que ellos habitaron. En particular en la provincia de La Pampa, sobre lo cual ahora tenemos un conocimiento bastante acabado, pero en sus comienzos lo que se hacía, los primeros arqueólogos que trabajaron, como Gradín, Aguerre, nosotros, el equipo nuestro, es recorrer, caminar mucho, mirar mucho el paisaje, el ambiente y ver dónde han quedado acumulados estos vestigios arqueológicos. Y a partir de allí, si las condiciones lo permiten, planteamos excavaciones arqueológicas que a veces duran varios años y donde los restos que están bajo tierra están de alguna manera mejor preservados y mejor ubicados de acuerdo a su situación de relación en el momento en que fueron utilizados por estas poblaciones y luego abandonados. Trabajamos mucho con la interdisciplina, es decir, con otros especialistas, geólogos, químicos, historiadores, etc. En esta provincia, las investigaciones arqueológicas dependen de la Subsecretaría de Cultura, específicamente del Departamento de Investigaciones Culturales. Soy Hernán, estudiante de la Universidad Nacional de La Pampa de la carrera de Historia. En calidad de colaborador de la Cátedra Prehistoria General, me interesan los temas de arqueología y es por eso que estamos con Lía Pera para que nos cuente un poco cómo es su trabajo y a qué se dedica. Bueno, yo soy arqueóloga, trabajo en este lugar que es el Archivo Histórico, pero acá funciona también el Departamento de Investigaciones Culturales. Yo en particular lo que hago en este lugar de trabajo es actualizar los inventarios de los yacimientos arqueológicos, de las colecciones que hay en distintas instituciones públicas, museos, algunas escuelas que también tienen elementos arqueológicos, y bueno, ocuparme un poco de todos los trámites necesarios para que las actividades arqueológicas se lleven adelante, porque son actividades que hacen equipos de investigación muy amplios de distintas universidades que trabajan acá y que se necesita una concesión de la provincia para que realicen esas investigaciones. Es decir, no cualquiera puede ir a excavar un yacimiento o recolectar materiales arqueológicos, sino que tiene que tener una autorización de la provincia. Y esos trámites se hacen desde esta institución que es el Departamento de Investigaciones Culturales. Hoy es sábado 31 de marzo del 2001. Estamos continuando con la excavación del sitio Chenque 1 en esta campaña. Vamos a hacer un paneo general. En los sectores 1 y 4 dos montículos de tierra que no estaban ayer por la tarde cuando nos fuimos. Se están, o sea, en el sector 1
En el sector 4 y en el sector 3 ya se llegó a la base del nivel 1. Jueves 5 de abril. Bueno, ayer al mediodía tuvimos que abandonar abruptamente porque se largó a llover. Así que estamos con algunas coberturas y destapando a ver qué pasa. ¿Cuáles son los avances actuales en lo que respecta a investigaciones arqueológicas en la provincia de La Pampa? Mira, actualmente se están tomando nuevas áreas de investigación, áreas amplias, que están trabajando dos equipos, que están dirigidos por un equipo por Mónica Verón, que ya ha hablado con ustedes, y otro equipo dirigido por la doctora Guerre. Bueno, Mónica Verón está trabajando en esta zona, que son los bajos sin salida, y toda la zona de los valles transversales en la provincia de La Pampa, en el centro este de la provincia de La Pampa. Ella lo que trata de ver, junto con su equipo, cómo se fueron desarrollando las adaptaciones cazadoras-recolectoras en esta zona y cómo se relacionó esta zona con el este, la provincia de Buenos Aires, la zona de Ventaña, y también con el otro lado de la cordillera, porque estas sociedades cazadoras-recolectoras tenían movimientos y desplazamientos muy amplios. Entonces, tratar de combinar toda la información obtenida en sus trabajos en el Chenque y en la cuenca del Curacó con esta nueva área que estaba poco investigada, ¿no? Y Ana Aguerre y el equipo de ella están trabajando toda la zona norte y oeste, y en particular elementos extraídos de un yacimiento al sur de 25 de Mayo. El arqueólogo Carlos Gradín fue quien dirigió los trabajos de excavación que se realizaron en Casa de Piedra durante la década de 1970. Luego, las investigaciones se extendieron hacia la cuenca hídrica del Chadileubú-Curacó, las sierras del Iguecalel, la meseta basáltica del oeste, la región del Caldenar y los valles centrales. Así, un nuevo mundo de gran antigüedad comenzó a aflorar. El área de Casa de Piedra cuenta con elevaciones naturales o divisaderos que permiten observar a los animales a la distancia sin ser visto y tenderles una emboscada para poder capturarlos. En torno a los 5.000 años, estos cazadores-recolectores dejaron sus rastros en el interior de la zona semidesértica, siempre cerca de algún curso de agua, elemento que fue un condicionante para la ocupación de esas extensiones. Así, las suaves ondulaciones que rodean las márgenes del río Curacó fueron seleccionadas para instalarse, como lo ejemplifican los sitios arqueológicos de Tapera Moreira, que desde 1990 comenzaron a ser estudiados bajo la coordinación de la arqueóloga Mónica Verón. Los registros más antiguos hasta ahora son del 8600 y son de esta área, que es el área de Casa de Piedra, donde se encontraron campamentos de uso recurrente. Lo más antiguo, como les digo, 8600, donde se hicieron trabajos de rescate arqueológico en la década del 80 aproximadamente. Luego, ahí hay una continuidad de ocupación de esa región, más o menos hasta hace unos 6.000 años, y aparentemente hay un corte de la ocupación, pero se registran luego poblaciones habitando la cuenca del río Curacó, que es otra zona donde había algunos recursos permanentes de agua potable, que fue uno de los condicionantes para el poblamiento de la región pampeana. Estos pueblos
que denominamos cazadores-recolectores, basaron la subsistencia en la caza de animales de tamaño mediano, como el guanaco, del que aprovecharon su carne, cuero, tendones y huesos para fabricar instrumentos. Y otro ejemplo interesante, digamos, es en los últimos tiempos, además del guanaco, en los últimos 2000 años, se ve una intensificación, o sea, un uso más intenso como recurso del ciervo de las pampas, que lo que tiene interesante, porque el ciervo de las pampas estuvo presente en esta zona, seguramente en algún momento de mayor humedad o en la zona este, pero lo encontramos en yacimientos arqueológicos que están más al interior. La ingesta de proteínas animales se complementó con armadillos, ñandúes, aves menores, reptiles y roedores. La recolección y el procesamiento de productos vegetales silvestres también formaron parte de su dieta. Lo evidencia el uso de morteros y manos de moler para triturar semillas y chauchas, como las del caldén, que se molían hasta obtener una especie de harina. Un ejemplo muy frecuente de encontrar y de detectar un sitio arqueológico son, por ejemplo, cuando aparecen fragmentos de las cáscaras de huevo de ñandú. ¿Sí? Eso aparece mucho y es como una señal de que hay un sitio arqueológico, porque es muy por el color y todo lo primero que se ve. ¿Qué tipo de vestigios y artefactos se han encontrado y en qué lugares? Bueno, de acuerdo a los distintos momentos eso va variando, pero lo tradicional que encontramos en todos estos sitios arqueológicos son las armas que utilizaban para la caza, fundamentalmente puntas de proyectil. En los primeros momentos eran puntas más bien de armas arrojadizas, tipo lanzas. Y también encontramos instrumentos que utilizaban para procesar, ya sea cueros o alimentos. Lo que llamamos, por ejemplo, haciendo alusión a artefactos e instrumentos actuales, cuchillos para cortar, raederas para raspar, raspadores también con la misma finalidad, pero que actuaban de diferente manera sobre los materiales. Y también hay otros tipos de instrumentos, tal vez no tan formatizados, pequeñas lascas con sus filos, cepillos grandes del tipo de rabot, como un cepillo de carpintero, además de otros elementos que tenían más que ver con el adorno de las personas, ¿no? Cuentas de collar y demás. Estamos desarrollando la cuarta campaña de excavación del sitio 1 de la localidad Tapera Moreira. A partir de los materiales recuperados en anteriores campañas, se obtuvieron una serie de fechados radiocarbónicos y se definió una secuencia cronológico-cultural que abarca 3 ocupaciones. Desde la base de la secuencia y hasta el nivel a donde estoy parada en este momento, se habría desarrollado la primera ocupación cultural del sitio. Otras excavaciones que se realizaron en el área ecotonal del este provincial también dan cuenta de las diferentes estrategias que estos grupos de cazadores-recolectores implementaron para explotar un ambiente de baja productividad. A partir del año 3000 antes del presente, la supervivencia es posible porque se establecieron condiciones ambientales similares a las actuales. En los últimos tiempos estamos trabajando en la zona de valles transversales, aquí, donde esta serie de valles eólicos, Valle Argentino principalmente y los valles aledaños, y más al sur en la zona de los bajos sin salida, que se llama, ¿no?, el extremo sudeste, que linda con la provincia de Buenos Aires y Río Negro. Allí hemos encontrado también algunos sitios arqueológicos pequeños como campamentos estacionales y algunos con entierros de personas. A raíz de los diferentes estudios arqueológicos se observó la gran movilidad y el contacto de los grupos locales con los que habitaban más allá de la cordillera de los Andes. De esta manera, intercambiaban información y objetos en productos que provenían de la alfarería y la metalurgia. A partir de las materias primas que se utilizaron, las formas de elaboración, el uso y el diseño, se pueden deducir las vinculaciones con grupos muy alejados de la Pampa.
Para los últimos tiempos, los últimos 2000 años aproximadamente, lo que se ve es una dinámica muy intensa de estas poblaciones de cazadores-recolectores en sentido este-oeste, ¿sí? Que llegan incluso a incorporar elementos materiales cuya procedencia es la costa atlántica y también algunos objetos, especialmente la cerámica y objetos metálicos que adornan a los muertos, que vienen de transcordillera, ¿sí? Del otro lado de la cordillera, que digamos conseguían a través de la vecindad con pueblos de esa zona, ¿no? Algo interesante de destacar es que hay fabricación local de alfarería, que son estos tipos de cerámica grabada, incisa o lisa, pero de colores de la tierra, digamos, del color natural de las arcillas, y luego aparecen estas cerámicas pintadas que no son de procedencia local. Las hemos datado y además se la conoce como cerámica Vergel, Valdivia, y esto es de procedencia transcordillerana de la zona de la Araucanía chilena. Los primeros habitantes de La Pampa hace milenios dejaron vestigios de su paso por estas tierras y los diversos trabajos de campo de los arqueólogos comenzaron a desandar ese tiempo remoto. Fue posible entonces descubrir qué lugares eligieron para asentarse temporalmente, cómo era su vida cotidiana, sus estrategias para sobrevivir, qué artefactos fabricaron, cuáles fueron sus vinculaciones con otros pueblos. Los estudios arqueológicos también se ocuparon de dar cuenta de las manifestaciones simbólicas, como son las pinturas rupestres confeccionadas sobre paredes rocosas en la cueva Salamanca, cerca de la localidad de Quehue, en el Cerro Chicalcó, próximo al Garrobo del Águila, en Lihuecalel, en el suroeste provincial, y en Chosmalal, a 60 kilómetros de la Ahumada. ¿Hay alguna posibilidad de acercamiento a las manifestaciones simbólicas y culturales de estos primeros habitantes? Sí, hay diversas formas de acercarnos a los aspectos simbólicos, si bien son los más difíciles de conocer y de estudiar. Uno de ellos son, por ejemplo, las representaciones rupestres, las pinturas rupestres que aparecen en paredes rocosas. Un ejemplo clave en la provincia de La Pampa son las pinturas de Lihuecalel, pero también las hay en Chicalcó, en Chosmalal, en Quehue, en una cueva que hay en la zona de Quehue. Si bien son símbolos que son de los cuales es difícil conocer su significado, muchas veces esto tiene más que ver, además de aquello que no podemos desentrañar, con marcadores territoriales, con marcadores de lugares especiales, con rumbos que se debían seguir para llegar a un determinado lugar. Aquí en esta vitrina en particular me interesaría que vean algunos elementos de lo que es la parte, digamos, del simbolismo, de la abstracción que estos pueblos hacían a través de las manifestaciones de las pinturas rupestres que vemos reflejados en nuestros tres cuadros, y estos objetos que están abajo son los que se llaman placas grabadas, que son planchas, ¿sí?, de piedras blandas en los cuales se han realizado incisiones decorativas. Muchas de esas aparecen a veces fragmentadas intencionalmente como elementos que se intercambiaban, digamos, con pueblos con los cuales se establecían alianzas, ¿sí? Entonces, por eso son importantes, porque de pronto aparecen, digamos, dispersas en un amplio espacio de la provincia y de las zonas vecinas.
Otro de los aspectos vinculados al universo simbólico y al comportamiento de los cazadores-recolectores se puede observar en los enterratorios. Un ejemplo lo constituye el entierro múltiple de gran cantidad de individuos que se encontró en las sierras del Iguecalel en el año 2001. Se trata de un cementerio que se denomina Chenque y se usó entre los años 1700 y 300 antes del presente. En el sector que se excavó, se recuperaron restos óseos de unos 216 individuos de diferentes edades y sexo, acompañados con adornos como cuentas de collar, elementos de cobre y otros no identificados. Y hace unos 1700 años, los cazadores de la zona y de áreas vecinas comenzaron a enterrar a sus muertos en un único lugar, un cementerio comunal indígena, que está ubicado en el área del Iguecalel. Allí, nosotros hemos trabajado intensamente en los últimos 10 años y habiendo excavado solamente una cuarta parte del cementerio, sabemos que hay un mínimo de 200 personas en ese sector, por lo cual se puede pensar que hay varios cientos y hasta un milenio de personas enterradas en ese cementerio. Que nos ha permitido conocer muchísimo más acerca de las características anatómicas, fisiológicas y de las costumbres de estas poblaciones. En el año 2007, a unos 30 kilómetros al sur de la localidad de 25 de Mayo, en una zona medanosa, quedaron al descubierto numerosos restos humanos y artefactos que están siendo analizados por un equipo de estudiosos dirigidos por la arqueóloga Ana Guerre. Este hallazgo aportará sin duda valiosa información sobre la forma de vida y los comportamientos de los cazadores-recolectores de 400 años antes del presente. Grupos nómadas que fueron demarcando sus territorios y darán paso a las sociedades indígenas más recientes. Un proceso histórico que solo es posible construirlo si se conserva su patrimonio cultural. Una tarea de todos. Entonces, además de estos equipos de investigadores que se dedican a rastrear a estas poblaciones, a estudiarlas, la gente común, nosotros mismos podemos encontrar ciertos elementos o artefactos en los lugares en los que vivimos. ¿Qué hacemos en ese caso? Si yo encuentro una boleadora, por ejemplo. En ese caso, lo importante es tratar de no levantar los objetos, porque para las investigaciones arqueológicas no son tan importantes los objetos en sí mismos, sino su contexto, dónde se encuentran en relación a qué otros objetos. A lo mejor levantamos una punta de flecha, pero dejamos restos de carbón, que eran a lo mejor un fogón, o pedacitos de cáscara de huevo, o pedacitos de hueso, que nos podrían indicar la dieta de esos grupos. Entonces, lo primero que hay que hacer, si estamos alejados de Santa Rosa, por ejemplo, estamos en el campo, o nos comunicamos con el municipio o con la policía, y la policía es quien da aviso a la Subsecretaría de Cultura y al departamento. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, si esos hallazgos están dentro de las áreas de investigación que se están investigando, estos equipos convocamos, denunciamos esos hallazgos a los directores y ellos organizan viajes para evaluar el yacimiento y realizar las investigaciones que crean pertinentes. Bueno, Lía, muchas gracias por tus explicaciones, por tu aporte. Es importante entonces remarcar la importancia que tienen las investigaciones desarrolladas actualmente en lo que se refiere a los primeros pobladores de nuestra provincia, en muchos de nuestros casos antecesores nuestros inclusive. Y otra cosa importante que nos queda de esta charla es la importancia que tiene la preservación de los artefactos arqueológicos que se encuentran y los cuidados que ameritan. Llamar al gobierno, al municipio, a la policía y no levantarlos directamente para preservarlos y lograr acceder a la información de un modo más amplio. Bueno, muchas gracias. Bueno, de nada, lo esperamos. Aunque hayan pasado miles de años y el estudio de los primeros pueblos que habitaron en La Pampa parezca una cuestión arqueológica, los restos, los artefactos, las pinturas dan cuenta de una historia viva y de la preocupación actual por los orígenes de los primeros habitantes pampeanos.